El 1 de marzo de 1999 salió el tema Knights of the Jaguar de DJ Rolando. Y con este archiconocido tema sucedió algo que pocas veces en la historia ha sucedido. Y es que el tema trascendió a tal nivel del circuito underground, o sea, traspasó las fronteras del techno, tanto que la omnipotente compañía Sony se interesó y ofreció un contrato para licenciar el track. Underground Resistance, el mítico colectivo de techno de Detroit, que tenía los derechos, por supuesto, lo rechazó, dado su compromiso, ¿no?, underground frente a la industria musical existente. ¿Y sabéis qué hizo Sony? Con dos cojones, no tiene otro nombre, publicó unos meses después una versión del tema clavada, exacta, por supuesto sin los permisos ni la licencia, ni del sello, ni del DJ, ni de nadie. ¿Cómo acabó todo? ¿Cómo surgió el track? ¿Quién era DJ Rolando? Pues quédate que te lo cuento ahora mismo todo en este nuevo vídeo, en mi ya célebre sección de vídeos de historia y curiosidades de los grandes hits de la música electrónica. Pues propicios días, Rolando Ray Rocha, más conocido como DJ Rolando o The Aztec Mystic, ¿no?, otro de sus alias, es de origen mexicano, aunque creció en un distrito hispano al suroeste de Detroit, pues en los años 80. Era hijo de un músico y cuenta que vio a Jeff Mills en 1986 y supo ya que quería dedicarse a eso, ¿no? Al año siguiente compró su primer equipo y empezó a tocar como DJ de música hip hop y música latina, sobre todo, y empezó, como no, a interesarse por el techno. Se unió a Underground Resistance en 1994, como decíamos, un colectivo muy enfocado en reivindicar su lucha contra la industria musical, contra todo lo comercial y defendiendo, por supuesto, pues lo underground, ¿no? De ahí su nombre. Y vamos al turrón, vamos a lo gordo. Llega marzo de 1999 y ve la luz el EP llamado Knights of the Jaguar, los Caballeros del Jaguar. En este EP se encontraba el track llamado Jaguar, que comenzó a captar un poco la atención de todo el mundo, empezó a sonar en todos los lados, todos los DJs pinchaban el tema, desde iconos de Detroit como Derrick May o Jeff Mills, hasta superestrellas internacionales de otros ámbitos, ¿no?, pues como Carl Cox o Paul Oakenfold. Tanto es así que fue el disco más vendido de Underground Resistance, récord que, por cierto, hoy en día todavía sigue ostentando, por supuesto. Y empieza a pasar algo que hacía mucho tiempo que no se veía, y es que el tema empieza a trascender, como decíamos antes, las fronteras, ¿no? Empieza a trascender más allá del techno, rebasa, pues eso, todos los límites de los géneros, y ya todos los DJs quieren tocar y tocan, de hecho, el track, ya sean DJs de house, de trance o de techno. Y este éxito pues no pasa desapercibido por Sony, el gigante discográfico, que en su división de Alemania en diciembre sacan su propia versión. Lo pongo siempre entre comillas porque no fue versión, porque fue una copia exacta. Se cuenta que Sony no hizo ninguna oferta porque sabían que Underground Resistance directamente lo iba a rechazar, dado su perfil, ¿no?, anti-majors y en contra de cómo está montado todo el establishment musical. No podían permitirse aliarse con una grande como Sony. Y luego otros rumores dicen que directamente sí que hubo una propuesta, pero que jamás fue respondida. En fin, Rolando cuenta que se enteró de todo esto cuando recibieron una copia promocional del tema del disco. Es así como se enteró, o sea, de traca. Bueno, el sencillo se lanzó en Sony, en Alemania, y se armó tal revuelo en la industria que acabaron retirando el track, aparentemente, ¿vale? Ahora os cuento por qué. Se vendieron, por cierto, unas 2000 copias apenas en vinilo. Bueno, ¿qué había hecho Sony? ¿Por qué decía que aparentemente retiró el tema? Pues silenciosamente hizo un trato con otra gran compañía, BMG, para trasladar allí su versión y convertirla en lanzamiento de BMG, ¿vale? Con los dos productores alemanes que habían creado esta versión, que se hacían llamar Type. Se publicaron muchísimos artículos en contra, webs mostrando el enfado. Sony recibió cientos, si no miles de emails mostrando su queja, ya que había emails en cadena animando a todo el mundo a que mostrara su queja a Sony. Muchos DJs se negaron incluso a poner discos que fueran comercializados directamente por Sony. O sea, hubo todo un movimiento tratando de boicotear a Sony, a BMG, que nadie comprara esas copias. Grandes como Jeff Mills, Mad Mike Banks, por supuesto, Octave One, muchos más contraatacaron también, rebelándose contra esta práctica, contra esta injusticia. E incluso sacaron una nueva edición con remixes que se llamó La Venganza del Jaguar, ¿no?, The Revenge of the Jaguar. Bueno, como digo, el revuelo fue enorme, todos los pesos pesados alzaron su voz contra este robo, porque no tiene otro nombre. Esto es un plagio con mayúsculas, sin ningún tipo de permiso, sin ningún respeto, por supuesto, pero que nunca se consiguió que se retirara del mercado. Y esta es un poco la triste historia en la que un sello importante de repente sintió que tenía derecho a robar a un sello independiente pues un track para hacer dinero con él. No fue la primera vez, por supuesto, tampoco ha sido la última, pero es uno de los ejemplos más flagrantes en la historia de la música electrónica. Desde 2002 aproximadamente, DJ Rolando se fue a vivir a Edimburgo con su mujer, con su hijo. Bueno, él sigue en activo como DJ y productor, y Jaguar, por supuesto, sigue siendo una de las canciones, yo diría, más reconocidas y exitosas de la música electrónica. Una pieza única en la historia de la electrónica, un track
atemporal, es que sigue sonando guay. Cumple 25 años justo hoy y tiene una más que curiosa historia, como casi todas las que contamos siempre aquí en historias y curiosidades de los grandes hits de la música electrónica. Os voy a dejar por aquí el enlace a toda la lista de reproducción, donde contamos un montón de historias muy divertidas. Chao.